Así que por eso me complazco y le doy las gracias a Marcia. Muchísimas gracias, Marcia, por estar con nosotros esta mañana. Marcia Velázquez, te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias porque has querido también y bueno, has tenido a bien, gracias a Dios, de acompañarnos esta mañana en el programa de Orando con Marcela. Gracias por regresar a Alégrate María Radio y nos quedamos en suspenso en muchas cosas la semana pasada, pero quien no ha visto, que ahorita les voy a poner también en los comentarios el link del programa pasado, les digo que Marcia, ella es de Tampico, mamá de 2 hijos, esposa y es maestra de catequesis en confirmación de adolescentes. Entonces también nos está compartiendo muchas de las cosas y de la manera tan sencilla, cosas tan complicadas y difíciles que es todo esto de las postrimerías. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Marcia. Ay, Marcela, muchas gracias por haberme invitado otra vez al programa. Pues bueno, pues podemos ahora sí que iniciar donde nos quedamos te iba a decir en la clase pasada, pero no en la transmisión pasada. Entonces, pues tú me dices, ¿ok? Claro que sí, claro que bueno, sí. Ok, pues sí. bueno, nada más igual y podemos platicar tantitito así como un micro resumen de lo que vimos Sí, claro que sí, por favor. La presentación pasada. Sí. Fue acerca, bueno, obviamente el tema son los novísimos, las postrimerías, que es a lo que se enfrenta todo ser humano al final de la vida, ¿verdad? Que es la muerte, el juicio particular y pues ya sea infierno y gloria, ¿verdad? Pero también está el tema del purgatorio, que es la última misericordia del Señor, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos comentado acerca, pues bueno, la muerte, de lo que es la unción de los enfermos, el juicio particular, ¿qué más? Bueno, ahora, y como el día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que ya es el tema del purgatorio, hay algo muy importante que no había comentado la vez pasada, que fue esto, y esto es algo que le escuché a un sacerdote de los heraldos del Evangelio, que él comentaba que muchas veces tenemos el gran error de, de mandar al cielo directamente a todas nuestras amistades, familiares, conocidos, ¿verdad? Que cuando alguien fallece, pues por consolar a nuestro ser querido, luego les decimos, ay, no te preocupes, ya tienes un ángel en el cielo, ya tienes alguien que va a estar siempre viendo, llorando por ti, no sé qué, ya él ya no sufre, ya está con Dios. Y pues quizás suene un poco duro esto, pero bueno, eso no lo debemos de hacer. ¿Por qué? La persona al escuchar también luego esos consuelos, y si no está bien preparada, pues puede decir, sí, cierto, pues ya está en el cielo, ya no sufre, no sé qué, pero le estás privando totalmente de todas esas oraciones que pueden beneficiarlo. Entonces, eso es algo que la Iglesia Católica, la Iglesia desde sus inicios, o sea, estamos hablando prácticamente desde la época de los mismos apóstoles, tiene esto que es orar por los difuntos. Esto es algo que viene arrastrándose desde el mero inicio de la iglesia. Entonces, pues no hacer eso. Aparte también comentan muchas veces, ya tienes un angelito en el cielo. Ahora, no, nosotros al morir no nos convertimos en ningunos ángeles, ¿sí? Nosotros somos seres humanos. E incluso, o sea, hay que meditar que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él decidió encarnarse, ¿sí? Como ser humano. Él no decidió, ok, voy a ser un ser angélico. No, o sea, Él, por eso es la encarnación. Y Él, que ya ahora es nuestro Dios, el Dios vivo, ¿verdad? Resucitado, Él está en el cielo, en cuerpo, en alma, en divinidad, ¿sí? Entonces, Él está totalmente como lo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces,
eso de que es muy lindo y es como un consuelo, y está bien, o sea, es bueno consolar al difunto, pero hay que aclarar que nuestros difuntos no se vuelven ángeles, para nada, ¿sí? Por eso en el credo, al final decimos, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Por qué? Porque este cuerpo imperfecto, nuestro Señor nos prometió que nuestro cuerpo va a resucitar glorificado, o sea, no ya como este cuerpo tal cual, sino ya como Él mismo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo cuando está un difunto, ¿verdad? Dando esos consuelos, ¿verdad? En las misas de exequias. Pero bueno, entonces, ahora pasemos al purgatorio. Ya habíamos comentado si es bíblico el dogma del purgatorio. Primero que nada, ¿qué es un dogma? El dogma es algo que nosotros debemos de creer, o sea, es algo que ya está, es una verdad revelada y ya nosotros los cristianos tenemos que creerlo, ¿sí? Porque eso es algo que ya la iglesia, que es la administradora de todos estos bienes espirituales, ya nos lo está enseñando. Y obviamente el dogma siempre, siempre va a estar de la mano, no de la mano, o sea, el dogma es ya una revelación que viene en la misma palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, pues entonces todo el tema del purgatorio siempre va a estar, siempre, siempre apegado a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aunque ahí ya les puse varias citas bíblicas, este es, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Pero mira, no sé, Marcela, si me puedes nada más, puedes mostrar esta hoja que tengo aquí. No sé, mira, yo estuve en una clase de apologética católica aquí en mi parroquia es San Pedro y San Pablo. Y ahí teníamos un excelentísimo profesor, Fernando Berlanga, el señor Fernando Berlanga, y en una de las clases que fue el purgatorio, él nos daba unas hojitas. Entonces, es maravilloso porque él ¿cómo se llama? Veíamos el dogma del purgatorio en cada cita bíblica que hay en la Biblia. Entonces, miren, todas estas son citas bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está Ezequiel, Apocalipsis, Hebreos, Primera de Juan, Mateos, Lucas, Primera de Corintios, Hebreos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Romanos, Efesios, Lucas, o sea, muchas, ¿verdad? Bueno, entonces, habla mucho sobre esto. La palabra tal cual, purgatorio, pues bueno, no está, pero sí está, por ejemplo, bueno, es como decir, o sea, la Santísima Trinidad, ¿verdad? No está esa palabra tal cual. Sin embargo, pues en la Sagrada Escritura, por algo, el mismo Cristo antes de su ascensión dicen, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí está la Santísima Trinidad. En el Monte Tabor, en la transfiguración, ahí está la Santísima Trinidad. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ahí está. Entonces, vaya, no es que necesariamente esté la palabra, pero toda la revelación, ahí está. Esa riqueza es palabra viva, ¿ok? Bueno, si quieres, pásale la filmina, Marce, por favor. A la siguiente. Bueno, entonces ya habíamos también comentado la vez pasada de algunas de los versículos, ¿verdad? Entonces ahí nada más les agregué un poquito más, digo que los tengo aquí en la hoja, pero por ejemplo está esa en Apocalipsis 21-27. Nada manchado entrará en ella. ¿En qué? En la Nueva Jerusalén, ¿sí? Nada manchado. Si nosotros hacemos nuestro examen de conciencia todos los días por la noche, pues como diría nuestro queridísimo párroco, reprobamos el examen, simplemente un solo día. ¿Qué tanto murmuraste de otras personas? ¿Qué tanto hablaste mal? Hay que recordar que cuando chismeamos o murmuramos, estamos hablando de otro hijo de Dios, ¿sí? Hermano tuyo, hermano mío, hermano de todos, ¿verdad? Por el bautismo. Pero véanlo, si lo empezamos a ver de esta manera, que de quien estamos hablando mal, de quien estamos pensando mal, es
otro hijo de Dios, es un hermano nuestro en el espíritu, o sea, cambiaría mucho la manera en que nos expresamos de otras personas, las conozcamos o no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Efesios 6, por ejemplo. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. A ver, ¿cómo es eso que vamos a interceder por todos los santos? A ver, si sabemos que las benditas almas del purgatorio son, o sea, ya están salvadas, ¿sí? Esto es algo que hay que enfatizar. En el purgatorio tú ya estás salvado por la gran misericordia del Señor. Ya hemos sido salvados en ese lugar de expiación. Simplemente tenemos que pasar un periodo de tiempo para poder reparar, ¿verdad? Lo que en vida no terminamos de hacer. Bueno, entonces las almas por eso les llamamos también las benditas almas del purgatorio, ¿ok? Bueno, siguiente diapositiva. Marce. Ok, Ahí bueno, está. ya habíamos también comentado esto, qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Ya habíamos comentado, los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Imperfectamente purificados. ¿Qué significa? O sea, bueno, quizás sí llegamos a reparar algunas cosas, pero no todas. Aunque están seguros de su eterna salvación, aquí está muy, muy claro. La salvación eterna está totalmente segura. Las almas del purgatorio tienen, eso es algo que tienen esa gran alegría, incluso estando ahí, porque ellas ya se saben que están salvadas, ellas ya tienen asegurada su salvación. Ellas saben que después de este tiempo de reparar, ¿sí? De expiar, ellas ya estarán de nuevo en esa visión beatífica de Dios. ¿Ok? Bueno, siguiente diapositiva. Ok, bueno. Entonces, en el purgatorio permanecerá un tiempo proporcionado a la gravedad de sus culpas, disminuido por los sufragios que por ellas se apliquen. Permanecerán el tiempo necesario para adquirir la pureza que requiere su unión con Dios. Bueno, entonces, tiempo proporcionado, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a empezar con esto. Hay dos clases de penas, ¿ok? Que es la pena eterna y la temporal. La pena eterna prácticamente es pues la condenación, ¿sí? Lo que nosotros llamamos pues el infierno, ¿verdad? El lugar de los condenados, o lo que nuestro Señor Jesucristo comentaba comentó que es, allí será el rechinar de dientes. Bueno, es eso. Pero ¿qué pasa? Esta pena eterna obviamente se va cuando uno está en pecado mortal, ¿sí? Y obviamente estamos privados, ¿sí? De la visión de Dios, de ese amor y de esa comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Bendito Dios que nos dejó sus sacramentos y tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿sí? La confesión ahí, esa pena es la que es eliminada por completo, ¿sí? Ese pecado mortal que tú en el sacramento de la reconciliación te acercas con una verdadera y auténtica contrición de corazón, nuestro Señor con su gran misericordia en la confesión elimina, borra para siempre ese pecado, ¿verdad? Que fue confesado. Pero ¿qué pasa? Está la pena temporal. Obviamente ese pecado nos deja un desorden dentro de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la murmuración, ¿sí? Entonces, estamos así, ¿cómo se llama? Pues hablando de una persona, ¿no? Pues ya sabían que esto pasó y no sé qué. ¿Qué pasa? Ok, bueno, ahí es un pecado, ¿verdad? Pero lo que pasa también es que hay un desorden dentro ya de nosotros, ¿sí? Que tristemente nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Puede ser tanto en el pecado mortal o en el venial, ¿verdad? Es lo mismo. Ese desorden recae y está dentro de nosotros como consecuencia del pecado. O sea, eso es.
es una consecuencia por el pecado que ya hemos hecho. La mentira, robar, pues los pecados de la pureza, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se quita esto? Ya vimos que la pena eterna es por la confesión, los pecados mortales, ¿verdad? Pero en la pena temporal está lo que es la expiación, está la reparación, el purgatorio y las indulgencias. Estas dos primeras, por ejemplo, expiación y reparación, aquí mismo en vida las podemos hacer. O sea, Dios es tan misericordioso, o sea, todo eso, todo lo toma, todas tus buenas obras, todas esas limosnas, todos esos actos buenos que hagamos día con día. Simplemente esto, y les voy a poner, creo que también la vez pasada les comenté, tú, por ejemplo, si eres una persona, ok, no trabajas, pues ¿en dónde? ¿En dónde reparo? No, aquí mismo, en tu hogar, puedes reparar. ¿Cómo? Si tú vas a cocinar para tu familia, eso lo puedes ofrecer. Señor, te ofrezco estos alimentos que voy a preparar para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, etcétera. Te los ofrezco en reparación de mis pecados, ¿ok? Entonces, todo se puede ofrecer, ¿sí? Simplemente tienes que tener esa intención de ofrecérselo al Señor. Señor, te ofrezco este cansancio tan terrible que tengo y todavía tengo que ir por mis hijos. Me falta la choferiada de las tardes, pero mira, Señor, te lo ofrezco con todo, con muchísimo gusto en reparación de mis pecados. Todo, o sea, nada, es como a veces no nos damos cuentas, pero es como si lleváramos una cubeta de agua y se va chorreando y chorreando y chorreando sin darnos cuenta que todo eso lo podemos utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces, Marce, ¿algo que quieras comentar? No, es que sabes que me quedo pensando en lo que tú comentabas acerca de lo de la murmuración, que es algo que se da muy, muy fácil y no es de hombres, digo, no es nada más de mujeres, sino que también es de hombres. Sí, Y es claro. una de los vicios, fíjate que aquí en el libro de las virtudes y los vicios de la Beata Concepción Cabrera de Armida, del Apostolado de la Cruz, a mí me llamó mucho la atención porque es uno de los vicios que más hojas explica el Señor. Normalmente una hoja, 2 hojas, pero esta se lleva más de 10 hojas. A mí me impresionó y cuando la primera vez que leí me hizo como llorar de lo tan ligera que tal vez puede ser mi lengua y mis Claro, juicios. Y sí. solamente les quiero compartir, así como de entrada, que la murmuración es hija del amor propio y la ligereza. Es la murmuración un vicio universal de todos los climas, tiempos y estaciones. Es un torrente desbordado, un mar sin riberas que ha salido de madre, inunda todos los corazones o la mayor parte de ellos. La murmuración es un vicio que detesto. Hace su nido en los corazones vanos, soberbios y ligeros. Pero tiene muchísimo, pero te voy a decir qué es lo que más me llamó la atención. Dice, ¿y cuántas ocasiones estas imaginaciones calenturientas, estos corazones lastimados por la envidia, la soberbia o los celos, dan por cosa hecha, comentan y despedazan, o sea, alguien dice, lo que no existe y aún está muy lejos de existir. Todavía más, se oponen a lo que se cuenta en los, platillos de las conversaciones y que solo yo veo, o sea, solamente él puede ver las intenciones de esa persona que nosotros estamos criticando, solamente él puede ver ese corazón. Y dice, mil engaños existen sobre el particular, o sea, sobre la persona que estamos criticando. Y cuán abochornados quedarán las almas delante de mí, es decir, yo que estoy criticando. Y si yo por un instante les enseñara las realidades, o sea, lo que realmente esa alma está sufriendo. Y dice, en los mismos momentos que despedazan una honra, una fama, una acción, en estos mismos instantes, aquellas almas o personas a quienes se trata se encuentran en mis brazos, inocentes y purificadas. Entonces, si él es su abogado, imagínate cómo nos va a ir a nosotros. Entonces, creo que es un vicio muy, muy tan arraigado y hay que pensarle para ahora sí que 2 veces, o hay que pedirle al Señor realmente la gracia de poder quitar ese vicio de nuestras vidas. Sí, claro, porque tú misma comentaste ya, es un vicio y bueno, el mismo Jesús se lo comentó a la Beata Conchita. Todas esas revelaciones,
Por cierto, Conchita Cabrera de Armida es una, qué bárbara, es una gran, gran, gran mística. Qué bueno que la sacaste aquí en el programa. A relucir. Exactamente, porque mira que me la he topado últimamente en muchos lados. Ahora que fui a Medugori, en la confesión, el sacerdote que era de otro país, no me acuerdo de dónde, pero hablaba español. Me hablaba de México. Tú tienes a la gran beata Conchita Cabrera de Armida, y me empezó a hablar de ella. Sí, qué chistoso, porque un momento antes en el cenáculo, que es el lugar de los drogadictos, me sacaron bueno, uno de los que dio su testimonio le entregó a mi hijo la cruz del apostolado de Conchita. Y después alguien me dijo, a ver, si te pasó esto, la Conchita Cabrera te anda persiguiendo. Empecé a investigar un poco más de ella, porque yo soy culpable que en ese momento yo no sabía nada de ella. Bueno, es una gran mística y el Señor le reveló tantas cosas. Y sí, eso de la murmuración que leíste, ya lo había leído. Y te voy a ser sincera, sí me espanté. Dije, caray, ¿cuántas veces he tenido mi lengua suelta? A partir de que he estado estudiando más, ¿verdad? Leyendo sobre estos grandes santos, Conchita, todas estas revelaciones que el mismísimo Jesús dijo, y no solo a ella, por ejemplo, en el librito Él y yo de Gabriela Bossis, es otra mística francesa, bueno, muchos, infinidad, Sor Faustina, muchísimos, muchísimos santos que nuestro Señor les ha revelado directamente, ¿verdad? Esas gracias, esos conocimientos, qué es lo que pasa en nuestra alma cuando hacemos eso. Bueno, sí, esta palabra que dice, ay de aquellos, híjoles, o sea, sí me causa, ¿qué querrá decir cuando dice, ay de aquellos que murmuran, ay de aquellos que hacen esto, ay de aquellos? Sí, o sea, como que está enfatizando todavía más de esa gravedad. Claro. Y como les comenté, o sea, cuando realmente esta venda de los ojos se nos quite en ese juicio particular que tendremos, tal cual, o sea, como dice, tendrán una vergüenza espantosa el alma de ver lo que con su boca ocasionó. Entonces, pues sí, hay que empezar a pulir, ¿verdad? Y a eliminar ese vicio. Y saber más que nada que hay consecuencias, que pensamos que no hay consecuencias. Y todo pecado, siempre lo reflexiono y lo comento con mis hijos. O sea, toda obra tiene consecuencias. Los actos buenos, consecuencias buenas, y los actos malos, consecuencias malas, pero todo. O sea, nada es individual. Vivimos en comunidad, nos afecta a todos. Todo lo que yo hago. O sea, este programa afectará a varios, lo que cada uno hagamos en nuestra casa, desde que salimos, desde que manejamos, desde que llegamos al súper, nuestra sonrisa, todo tiene una consecuencia. Claro. Entonces, bueno, sí, precisamente claro. eso es lo que estamos. Y por eso hay que, cuando tenemos un vicio muy apegado a nosotros, cualquiera que sea, estamos conscientes, híjoles, yo la verdad tengo esto, soy esto, hago esto, y que realmente ya forma prácticamente parte de nuestra vida, ahí es cuando entonces hay que recurrir al Señor y decir, Señor, ayúdame, dame la gracia de poder superarlo, dame la gracia. Y ahora sí, como es día por día, es luchar día con día. ¿Podemos caer? Claro que sí, pues por nuestra fragilidad, pero inmediatamente hacernos conscientes y levantarnos y otra vez a seguir en esta lucha, porque es una lucha diaria constante, ¿ok? Bueno, entonces, ya vimos esto: expiación, reparación, purgatorio o indulgencias. Siguiente, porfa, Marcel. Bueno, aquí nada más, por ejemplo, hablando de Sor Faustina Kowalska. Ella es una santa polaca, la de la Divina Misericordia, ¿verdad? Entonces, ella comentó en una ocasión que, déjame nada más lo encuentro, aquí está. Ella, pues obviamente era una santaza, una gran mística. Nuestro Señor así hablaba así de tú a tú con ella, ¿verdad? Y bueno, les voy a leer nada más un pequeñísimo extracto. Ella, por ejemplo, el Señor le dio esta gracia de llevarla al purgatorio, ¿verdad? Les voy a leer esto. Entonces,
En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo, a su ángel custodio, ¿verdad? De Santa Faustina. En un momento me encontré en un lugar nebuloso lleno de fuego y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. ¿Okay? Bueno, y luego dice Sor Faustina que su ángel ya le dijo que ya tenían que irse de ahí y escuchó una voz interior ella que le dijo, mi misericordia no lo desea, pero mi justicia lo exige. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces se nos olvida que sí, que Dios es infinitamente misericordioso y eso no cabe la menor duda. O sea, su misericordia no tiene profundidad, o sea, es profunda, más profunda que los abismos del océano, o sea, es infinita. Pero se nos olvida esta parte, que Dios también es justicia y es infinitamente justo también, ¿ok? Entonces, por eso le comentó esto a Sor Faustina sobre estas almas que se encontraban en el purgatorio, expiando, ¿sí? Mi misericordia no lo desea. ¿Por qué? Porque están sufriendo. O sea, realmente sí sufren, pero mi justicia lo exige. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, aquí la parábola del hijo pródigo. Fíjense bien, cuando el hijo pródigo regresa al padre, ¿qué hace? El padre dice, bueno, vamos a leerlo aquí, pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y conmovido corrió. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en sus manos y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Muchos teólogos comentan que también la parábola del hijo pródigo es también esto el purgatorio. El padre, o sea, sí, va, lo abraza, ¿sí? Su misericordia. Sin embargo, ¿qué hace? Lo viste, lo calza, le pone el anillo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué no lo llevó a la casa y luego allá adentro? Ellos comentan que así es, o sea, a la morada eterna, a la morada del Padre, tienes que entrar con tu dignidad totalmente restablecida, ¿sí? De lo que ocasionó el pecado en tu interior, que es lo que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la parábola del hijo pródigo. Ok, siguiente, Marcel. Bueno, entonces muchas personas, incluso mismos católicos, es muy común que cuestionen, pero ¿por qué el purgatorio? ¿Por qué Dios permitiría, si ya sufrió alguien muchísimo aquí, un cáncer larguísimo, terrible, ¿por qué permitiría eso? Bueno, a ver, nosotros no sabemos si el alma en sí ya reparó todo lo que tenía que reparar de aquí en vida, ¿verdad? Pero, ¿por qué sabemos todo esto? O sea, aparte de que obviamente está en la palabra de Dios, bueno, también tenemos esto, que son eh, todos estos santos y santas, ¿verdad? Que por pura misericordia divina han visto, han oído y han contactado incluso a las almas del purgatorio. Aquí abajo, por ejemplo, les puse a algunos de los muchos santos que han tenido esa gracia, ya sea de ver a las almas, o sea, verlas platicar por ellas, que nuestro Señor las llevó al purgatorio, se los mostró, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita los veremos. Pero veamos esto. ¿Qué pasa en el purgatorio realmente? Bueno,
el mayor daño, la mayor pena que ellas sufren, y esto es algo que prácticamente todos los santos que han tenido ese contacto con las almas del purgatorio, ¿sí? Que Dios, obviamente por voluntad de Dios, siempre tiene que ser por voluntad de Dios. Ajá. Esas almas, unánimemente, en el transcurso de los siglos, todas dicen lo mismo, que su mayor pena, su mayor sufrimiento es el anhelo de Dios. ¿Ok? Porque recuerden que en el juicio particular, al momento de morir, nosotros ya tuvimos ese pedacito de la visión beatífica del Señor. Ya sentimos, ya el ateo ya cree, ¿sí? El agnóstico también, o sea, ya no, esa venda, esa anestesia que tuvimos en la vida desaparece totalmente. Entonces, ese es el mayor anhelo, que saben perfectamente que están ahí ese periodo de tiempo por consecuencias que ellos mismos decidieron en vida, ¿sí? Entonces, ese es la mayor pena, ¿verdad? El aplazamiento de la visión de Dios, que ellos ya conocieron. Sentido, el pecado es anteponer a Dios un placer físico. El restablecimiento del recto orden ha de ser conseguido mediante una purificación, un sufrimiento físico. Bueno, entonces tenemos estos dos daños, el daño que es del alma, de esa visión, ¿verdad? Pero también tenemos ese sufrimiento que podría ser como físico. Dirán ustedes, pero pues a ver cómo, si ya no tienen cuerpo, ya son solamente el alma del ser humano. Sí, pero lo que han comentado todos estos místicos, santos, es que cuando las almas les están platicando eso, es como un sufrimiento, como si fuera un sufrimiento físico. Sin embargo, el sufrimiento sí es mayor, dependiendo obviamente en los niveles donde estén. Ahorita vamos a ir a eso. A ver, miren, por ejemplo, Santa Brígida, ella comentaba que hay 3 niveles en el purgatorio. Esa es una cosa importante. Muchos de los santos han comentado que hay como 3 grandes niveles en el purgatorio. Digo, obviamente son infinidades, pero más como seccionados en tres niveles, ¿sí? Entonces, Santa Brígida, perdón, es una de las que hablaba de esos 3 niveles. También Santa Faustina Kowalska, también está Ana Catalina de Emmerich, ella también comenta de esos niveles, que como conforme van reparando, ellos van subiendo, y obviamente su alma se va viendo más resplandeciente, ¿verdad? Conforme van subiendo nivel. Pero, por ejemplo, aquí les tengo, por ejemplo, un extracto es una monja, es una monja alemana, que ella pertenecía a la nobleza de muy, muy alta nobleza. Esta mujer es de principios del siglo XX, ¿verdad? Perdón, discúlpenme, este no es de ella, pero al final les voy a platicar algo de esta monjita que era de alta alcurnia, pero al final. Aquí, haz de cuenta, este libro, que es el manuscrito del purgatorio, ¿verdad? Que es un alma de una monja, por voluntad de Dios y por misericordia de Dios, le permite a esta alma del purgatorio que visite a otra monja que está aún en vida, ¿sí? Que era su compañera de esa orden religiosa, que para que ella, como ella, pues obviamente tenía olor de santidad en vida, que esta monja le ayudara a esta alma del purgatorio a que saliera lo más, pues, más rápido, ¿verdad? Con sus oraciones, con sus sacrificios, etcétera, ¿verdad? Entonces, por cierto, hablaba mucho de la obediencia. Esta monjita, la del purgatorio, a cada rato le decía, ay, por favor, dile a mis otras hermanas, diles que sean obedientes. La obediencia es muy importante. La obediencia en los claustros, en las órdenes religiosas, es de suma importancia. O sea, los legionarios, los jesuitas, las carmelitas, los dominicos, cartujos, o sea, cualquier orden religiosa, ¿sí? La obediencia está por sobre todas las cosas. Y bueno, este sería un excelente libro que podrían leer
todos los consagrados, porque pues digo, tienen unas gracias tremendas, pero al que mucho se le da, mucho, mucho se le exigirá. Entonces, pero también a nosotros, Marcia, como casadas, o sea, si estamos casadas, nos debemos, y dice, sométanse, claro, a sus maridos. Sí, bueno, y es algo que hoy en día, obviamente, por supuesto que sí repelamos, pero híjoles, es que si conociéramos toda esta riqueza, estos tesoros, qué barbaridad. Y sí cuesta muchísimo esa famosa obediencia. Pero yo lo he estado empezando a practicar y créeme que ha sido, wow, o sea, ha sido un mundo diferente, ha sido unas realidades distintas que aunque no siempre esté de acuerdo, confiando en mi marido y por supuesto aconsejando si se puede y si no, obedeciendo y obtengo mucho más cuando aparentemente no tenía que hacerlo que si no lo hubiera hecho. Entonces, de verdad que sí, vale la pena. Y es que la obediencia lo que ataca directamente es al orgullo, ¿sí? Entonces, el orgullo, recordemos, el orgullo y la soberbia es lo que fue el primer pecado, ¿verdad? Es la caída de los ángeles. Entonces, la obediencia es exactamente, bueno, la humildad sería lo opuesto, pero la obediencia es humildad. Entonces, simplemente, si el mismo Jesús nos está diciendo, sean como yo que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? O también nos dijo, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué hizo él como hijo, como segunda persona de la Trinidad? Obediencia. Obediencia a la voluntad de su Padre. Y pues ahí estamos en el huerto de Getsemaní, viendo cómo nuestro Señor, con ese sufrimiento humano, ¿verdad? Y sufriendo mucho, aprendió su naturaleza humana estaba en agonía total. Él verdaderamente, esa parte de él no quería ese sufrimiento porque sabía lo que iba a pasar. Estaba en una angustia tremenda que por eso sudó sangre. Y pues, bueno, médicamente se sabe, sí, está comprobado científicamente que, o sea, puedes sudar sangre cuando tu angustia está excesivamente alta. Entonces, pues bueno, pero ¿qué dijo él? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, la obediencia. Entonces, bueno, volviendo a esto, por ejemplo, les voy a platicar entonces de esta monjita que fue muy desobediente, ¿verdad? Ahí con su madre superiora o con sus compañeras. Un pedacitito nada más. Dice, este es de año 1874, mayo. Llevo en el segundo purgatorio desde el día de la Anunciación a la Santísima Virgen. Aquel fue el primer día que la vi, o sea, a la Virgen. O sea, en el purgatorio, ya que en el primer purgatorio no se la ve. Su visión nos infunde ánimo, pues esta buena madre nos habla del cielo. Durante el tiempo que vemos, nuestros sufrimientos parecen disminuir. Entonces aquí vamos con esto que hablábamos del sentido, ¿sí? Que es como un sufrimiento físico, pero no hay cuerpo, pero es como si fuera un sufrimiento físico, sin embargo es todavía mucho, mucho más fuerte, ¿verdad? Veamos aquí entonces. Bueno, aquí les comenté María Sima, que está ahí. Ella es una mística ya del pleno siglo XX, ¿sí? Ahí están los audiolibros en YouTube de ella, la entrevista que se le hizo a ella, es una viejitita de Austria. Ella solamente recibía almas del último nivel y ella lo comentaba, que ella ya recibía las que ya estaban como que ya más próximas a la entrada al cielo, ¿ok? Bueno, perdón, Marce, tú, por favor. Marcela, nada más alto. Esta imagen que vemos aquí abajo de estas manitas, ¿sí? Esas manos como papeles quemados son de un museo que está en Roma. Se llama el Museo del Purgatorio. Aunque no lo crean, existe un museo dedicado a las almas del purgatorio donde en ese museo se muestran objetos que cuando las almas del purgatorio iban con ciertas monjas o monjes, sacerdotes, dejaban una marca, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahí puse nada más 3, ¿verdad? De 3 diferentes casos donde dejaron plasmado, pues, que su mano posó sobre donde estaba escribiendo la monjita, donde estaba leyendo y así.
y queman el libro, ¿verdad? Otro ejemplo que hay ahí en el museo es el alma del purgatorio agarró el hábito de una monja y lo quemó. Ay, no me acuerdo si era monja o sacerdote, pero bueno, el chiste es que le agarró y se lo quemó y dejó las marcas ahí de la mano también. Pero bueno, entonces, ¿y qué es lo que siempre piden? Las almas del purgatorio piden siempre oraciones, sacrificios, pero principalmente misas. Y ahorita lo vamos a ver. Siguiente, Marce, por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, a María Sima, la que les comentaba que era esta mística ya del siglo XX, de los audiolibros, que les digo. El entrevistador, una de las preguntas dijo, ¿son mayores o menores las penas del purgatorio que las que pasamos en esta tierra? Entonces, ella le respondió, es importante destacar que nuestras penas en vida, aunque menos rigurosas, valen mucho más que las del purgatorio en términos de reparación. Ok, en el purgatorio estamos reparando ya, ¿verdad? Ahí tenemos que pasar, dependiendo cada pecado, el de pensamiento, el de la omisión. O sea, muchas veces pensamos, ay, no me meto, no hago esto. El pecado de la omisión es el bien que pudiste hacer y que no lo hiciste, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos porque estamos llamados a siempre hacer el bien, ¿ok? Bueno, entonces, habla esto, nuestras penas en vida. Esta señora, esta mujer, ¿verdad? Ella no se casó, ella estaba nada más consagrada, pero era laica. Ella comenta que definitivamente el sufrimiento en el purgatorio es muchísimo mayor que el que podemos tener aquí en vida, pero mucho, mucho mayor, ¿sí? Dependiendo de los pecados, ¿verdad? Y comentaba, puso de hecho un ejemplo cuando se le hizo esta pregunta de un alma del purgatorio que estaba reparando porque en vida fue un padre de familia que no trabajó lo suficiente para poder darle a su familia la dignidad que necesitaba, ¿no? Entonces, le comentaba que en el purgatorio estaba sufriendo por ese pecado particular como si trabajara muchísimo, muchísimo más de lo que debió de haber hecho en la tierra. Entonces era un agotamiento tremendo. Entonces, vaya, los pecados a reparar están, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría decir? Dependiendo, el pecado es la manera del sufrimiento en el purgatorio, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva, Marcela. Ok, ahora sí, ¿cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Bueno, acuérdense que la Iglesia Católica es un cúmulo de tesoros y tesoros para poder ayudarnos a la Iglesia. Pero hay que recordar, y ya lo habíamos dicho también, la Iglesia son la Iglesia triunfante, los que están en el cielo. Ellos ya no necesitan realmente nada, ellos ya gozan, son los bienaventurados, pues. No necesitan ni una oración ni nada de esto. Pero nosotros los militantes, la iglesia militante, somos los vivos, los que aún estamos aquí, los que aún ganamos méritos, ¿ok? Para nosotros y para las almas del purgatorio. Y está la iglesia purgante. Es una sola iglesia, ¿ok? Pero bueno, estamos los vivos, los difuntos y los que ya gozan de la visión beatífica de Dios. Entonces, vamos a leer qué nos decía esta beata, Ana Catalina de Emmerich. Por cierto, esta beata es en la que se basó la película de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Pasión de Cristo, la de Mel Gibson. Todas esas revelaciones que Jesús le dio a ella de qué es lo que sufrió, qué es lo que pasó, como que estuviera presente en la escena viendo todo, bueno, es esta beata, ¿ok? Ella es una de las tantas, muchas, ¿verdad? Místicas de la iglesia que Dios le concedió esta gracia de poder ver a las almas del purgatorio, ¿ok? Entonces dice ella, ¿cómo las almas del purgatorio sufren tanto por causa de tu negligencia, de tu piedad comodista, de tu falta de celo por Dios y por la salvación del prójimo? Podemos ayudarlas por medio de nuestra caridad reparadora que ellas negligenciaron en vida, ¿ok? Entonces, estas son
varias formas: oraciones, misas, sacrificios, indulgencias y limosnas. Un ejemplo de lo que son las oraciones y las misas, ¿verdad? Es un caso, ¿verdad? De una monjita, sí, una monjita santa, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero ella le pasó que su papá falleció, ¿verdad? Su papá fallece y ya había pasado un año que el papá había fallecido. Su papá había sido un hombre muy, muy bueno, un buen hombre, un muy buen hombre, a como lo decimos aquí nosotros en la tierra, ¿verdad? Un muy buen hombre. Pero esta monjita era monja. Al año de haber fallecido el papá, Dios le muestra una visión, ¿sí? Que es un gran lago congelado y en medio del lago está su papá. Y su papá entonces voltea y la ve, y cuando la ve, le dice: hija, ¿por qué? Le dice: hija mía, ¿por qué no he sido yo un buen padre para ti? ¿Qué no te he dado todo mi amor mientras estuve en vida? ¿Por qué entonces me pagas de esta manera? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué no has orado por mí, hija? Yo que tanto te amé, tanto te quise, ¿así es como tú me pagas? Y la visión se desvanece, ¿no? Entonces la monjita se quedó, pues obviamente, muy, muy perturbada. Y entonces su ángel custodio le dice, obviamente estamos hablando de otro santo, ¿verdad? Su ángel custodio le comenta: te voy a explicar, ¿sí? El Señor, nuestro Señor, Dios en su infinita justicia, ¿sí? Ha decidido que tú olvidaras orar por Él, ¿sí? Has orado durante un año por muchas almas del purgatorio, pero te has olvidado de tu Padre. Y eso ha sido por justicia divina, por justicia de Dios, dado que tu Padre en vida ignoró, ahorita no me acuerdo bien así las palabras, pero tu Padre en vida no fue al sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? A las misas, no sé, o sea, las despreció, pues, ajá, siendo él un hombre cristiano, católico, ajá. Entonces, por justicia divina, ha permitido que tú olvides orar y ofrecer misas en sufragio de su alma. Entonces, a partir, pero pues bueno, ya se había levantado esa justicia ya había, pasado, ¿verdad? Ya reparó, pues, en eso. Entonces, ahora sí, ya se iba a poder beneficiar de las oraciones de su hija, esta monja, ¿ok? Dime, es importante, Marcia, esto también de las oraciones, porque muchas veces, obviamente, cuando muere un ser querido que lo amamos, lloramos, ¿verdad? Lloramos, estamos tristes. Veo que cada vez hay menos velorios, quieren que cuanto antes ya sea cremado la mayoría de la gente y ya, o sea, sea cremado y todo. A veces no hay misas, o si acaso hay una misa, ya no están esas devociones como son los novenarios, ya no se pide más allá por el difunto. Y pues se llora y creemos que con el llanto y con nuestras lágrimas vamos a ayudar a la persona que murió a llegar al cielo. Y finalmente nosotros podemos ayudarles, no con nuestras lágrimas. Obviamente no digo que no hay que llorar, por supuesto, y estamos en un luto, pero que ese dolor se ve a lo mejor también, o sea, reflejado, unirnos al sacrificio en dolor de la Santa Misa, al sacrificio único, puro, verdadero, donde nos unimos, como decías tú, en cuerpo, alma y divinidad, de Jesucristo en la misa, en el altar. Ahí es donde hay que ponerlos. Ahí es donde hay que ir, hay que mandar a hacer misas. Ya nos hemos olvidado, no era como una devoción de nuestras abuelas, o sea, por algo era. Yo me pongo a pensar, antes creíamos, no, pues ahora ya conocemos mucho, ya tenemos muchos programas o internet y todo, y tenemos más conocimiento. Nuestras abuelas o nuestras madres no sabían tanto, pues tenían más temor de Dios de lo que tenemos nosotros ahora. Y ayudaban más a las almas. El temor de Dios
el temor de Dios no es como tenerle miedo a Dios, porque mucha gente puede malinterpretar eso. El temor de Dios, de hecho, es un don del Espíritu Santo. O sea, es uno de los dones que se infunden en la confirmación. El temor de Dios es tú como hijo de Dios no quieres ofender a tu padre, no quieres, de ninguna manera quieres ofenderlo o causarle una angustia o un sufrimiento, un dolor, una tristeza. Eso es el temor de Dios, no se debe de confundir con miedo, jamás. ¿Okay? Claro, y temor a ofenderlo, y no necesitamos ser teólogos, no necesitamos nada, necesitamos amar y acercándonos en oración, en misa, en sacrificio, haciendo todas estas cosas que estamos platicando, crece en nosotros ese temor, ese miedo, pero de ofender. Así Exacto. Como, o sea, nosotros tenemos miedo de ofender a nuestro esposo, de ofender a nuestros hijos, y qué mal nos sentimos cuando metemos la pata, cuando caemos, cuando los ofendemos. Y hay que ir a pedir, pues, disculpas, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues entonces, a ver, siguiente. Sí. Bueno, ya sabemos las oraciones, ¿ok? Muy, muy importante las oraciones. Fíjense, nada más, todos los días puedes tú ofrecer una pequeñísima oración mínima. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, fulanito de tal, así sea. Con esa sencillísima oración, es una pequeña oración, son bálsamos, para que me entiendan, es como un bálsamo. Imagínense cuando tienes unas quemaduras de sol y te echan así el aloe vera, bueno, vaya, es para que se pueda como entender, ¿verdad? Las oraciones son bálsamos para las almas del purgatorio, aminoran esos sufrimientos, ¿verdad? Obviamente, bueno, ahorita vamos a ver, la mayor de ellas es la Santa Misa, ¿verdad? Pero miren, aquí hay una oración que Jesús le reveló a Santa Gertrudis. Y esta oración, cada vez él le prometió que cada vez que se ore esta oración con mucha devoción, él prometía que iba a liberar 1000 almas. Ahora imagínense, 1000 almas. Yo me acuerdo la primera vez que escuché esto, que estaba leyendo esto, 1000 almas, dije, ¿cómo va a liberar 1000 almas? Pues, ¿cuántas almas hay en el purgatorio? Porque si puedes estar, dice, porque la oración la puedes decir cuantas veces tú quieras, ¿verdad? Pero miren, que incluso sabiendo la oración, a uno se le olvida, y de verdad que se nos olvida. Yo que, por ejemplo, a mis niñas del catecismo les enseñé esta oración y a veces, o sea, no todas las clases, pero a veces la decíamos, se nos olvida a veces. Y miren esta joya, o sea, 1000 almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Y otras dicen dentro de mi hogar. Amén. Esta oración no solamente estamos orando por las almas del purgatorio, que la promesa es tú oras con amor, con devoción a ellas, y yo libero 1000. Pero no solamente estamos orando por las almas del purgatorio. Fíjense, en esta oración estamos orando por todos los seres vivos que hay en el planeta, más las almas del purgatorio, porque habla de las benditas ánimas. Dice, por todos los pecadores del mundo, o sea, creyentes o no creyentes, ¿sí? Dice, por los pecadores en la Iglesia Universal, o sea, todos los católicos. Por aquellos por los de mi familia, estamos hablando ya abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dentro de mi hogar son los que viven conmigo. Entonces, ahí, en esa oración, no solo son mis almas, estamos orando por todos, ¿ok? Siguiente, por favor. Y importante también saber que cuando hagamos este tipo de oraciones, el Señor conoce nuestra intención y conoce nuestro corazón. Pedirle la gracia de hacerlo con devoción, por amor, no nada más así como unos periquitos que estamos repite y repite las cosas. No, y pensar, quiero ayudarlas, quiero que ya entren en la gloria de Dios, o sea, eso, o sea, que imagínense, las almas del purgatorio son las almas más agradecidas cuando se ora por ellas o cuando se hace un sacrificio por ellas. La Santa Misa es el sacrificio por excelencia.
muchos, bueno, igual hay que recordar que la Santa Misa es un sacrificio. ¿Y a quién está sacrificando? Al Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, digo, para que no se confundan, no es como que cada misa otra vez y otra vez y otra vez. No, no, no. Es el mismo sacrificio de aquel Viernes Santo de hace 2000 años en Jerusalén, en el Gólgota, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Nada más que en las misas el sacrificio se renueva una y otra vez, pero es el mismo, no es como nuestros hermanitos protestantes podrían comentar de que, ay, esos católicos matan a Jesús cada misa. No, no, no es así, ¿verdad? Pero bueno, entonces, imagínense qué sacrificio tan agradable a Dios es el cordero sin mancha, es el cordero inmolado por nosotros, ¿verdad? Por todos, por absolutamente todos los seres humanos. Entonces, ¿qué dice San Jerónimo? Dice, cuando se celebra la misa por un alma del purgatorio, aquel fuego tan abrasador suspende su acción y el alma cesa de sufrir todo el tiempo que dura la celebración del sacrificio. Entonces, pues hermanos, vamos a ofrecer misas por las almas del purgatorio, por nuestros abuelos, tíos, conocidos, amistades que ya han pasado de esta vida, ¿verdad? Dice, el alma del difunto está en la misa. Ah, bueno, esto es importante, lo noté para acordarme. Hay una película que acaba de salir, alemana, que se llama El Purgatorio, ¿verdad? Está basada en las revelaciones de una mística alemana, no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno. Sin embargo, bueno, no solamente ella, vuelvo a repetir, son muchos, muchos santos, ¿sí? Místicos de la iglesia que han comentado esto porque se los ha revelado el mismísimo Jesucristo. En las misas de exequias, la misa de los difuntos, el difunto está allí. Pero no, el difunto no está, vaya, obviamente está con todo aquel, ¿sí? Que está verdaderamente orando en sufragio de su alma. Por eso lo que comentabas, Marcela, hace rato, de que ya no se hacen misas y esos. O sea, es totalmente entendible que pueda haber personas que estén agotadas después de un sufrimiento tremendo, vamos a suponer, una persona que falleció porque tuvo una agonía tremenda en los últimos 3 meses, fueron verdaderamente sufrimiento para esa persona, pero también para el que lo cuidaba o el familiar, la esposa, el esposo, el hijo, o sea, quedan agotados. Y dicen, no, ya, una misa y ya, cremación y ya, no, o sea, por favor, ahora sí, por el amor de Dios, no le hagan esto a su ser amado. Denle cuantas misas puedan. ¿Por qué? Porque Dios es voluntad de Dios. Y acuérdense, la voluntad del Padre, y en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, ¿sí? No la nuestra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es voluntad del Padre que no sepamos cuál es el paradero del alma de nuestro familiar. Sí. ¿Sí? De nuestro difunto. Si ya está en la gloria, si está en la condenación, si está en el purgatorio. Entonces, por eso por eso la iglesia desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, ora por los difuntos. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque vamos a ver que el alma del difunto por la que tú estás orando ya no está en el purgatorio, está en el cielo, y tú sigues orando y orando y dando misas. Hay que entender que esas oraciones, sacrificios, lo que tú des por esas almas, que ya quizás pues ya no las beneficias porque ya están en el cielo o, bueno, en el infierno, pues, todas esas oraciones no se pierden. Recuerden que nada se pierde. El Señor no deja que se desperdicie absolutamente nada. Entonces van para otras almas. Entonces esos beneficios que tú estás dando van a otras almas que, veámoslo así, todos somos hermanos. Tenemos que empezar a ver que todos somos hermanos en Cristo, hijos del único Padre. Entonces, cuando podamos entender
verdaderamente eso, vas a decir, caray, pues otra y otra y otra y otra, cuantas se puedan, a orar la oración chiquitita, dale al Señor el descanso eterno. Dios mío, esta te lo ofrezco ahorita, voy manejando, pero ahí va, dale al Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz las benditas almas del purgatorio, así sea. Tan, tan, o sea, vamos a ayudarlas. Como dice el libro que se le hizo la entrevista a María Sigma, sáquennos de aquí. Son las mismas almas que piden, claro, claman, por favor, sáquenos de aquí. Y muchas veces también cuando muere alguien y como tú dices, que está muy cansada ya la gente, a lo mejor por cómo se dieron las cosas, nosotros también tenemos que estar detrás como amigos, ¿verdad? A lo mejor quieres que te ayude con las misas. A veces ellos no tienen cabeza, pero están esperando también ayuda, pero también tanto ayuda como física, así desde que le llevamos algo de comer o nos encargamos de los hijos o les damos ride a un lugar o a otro, también hay que encargarnos del plano espiritual. Si es, posiblemente van a querer o no van a querer, no lo sabemos, pero dar esa opción también, oye, si quieres yo te puedo ayudar con el novenario, o ya ahora ya con Zoom y todas estas cosas, ya podemos hacer los novenarios, cada quien en cada uno de sus lugares y de verdad que luego agradecen a aquellos parientes que viven en otras ciudades, en otros países, que no pudieron llegar y que pueden unirse en claro. El Santo Rosario también, eso es bien importante. Claro, que son también nosotros... otra de las oraciones, ¿verdad? Cualquier oración. Claro, si finalmente te dicen que no, bueno, pero tú ahí fue como una obra de caridad que tú hiciste, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y otra cosa, perdón, nada más tantito, el pasado, la diapositiva pasada, vemos ahí una imagen que se está celebrando una misa, ¿verdad? En el momento, como decía San Jerónimo, en ese momento que dura la misa, el alma deja de sufrir, cesa, ¿verdad? En lo que va todo, en lo que dura, ¿verdad? Ok, entonces ahí podemos ver una imagen. Siguiente. Vamos a pasar al tema de las indulgencias. Un tema que, bueno, causa mucha controversia y principal, pero ahora, no solamente con los protestantes, o sea, causa controversia incluso con mismos católicos, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero con algunos católicos que, caray, pero ¿cómo las indulgencias? A ver, indulgencia viene prácticamente la palabra misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos dando con la indulgencia? O sea, misericordia a esas almas. Obviamente tiene tan mala referencia esto por lo de la Reforma Protestante, ¿verdad? De que antes de que Martín Lutero comentaba de que, se están lucrando la iglesia, no sé qué. O sea, sí, en efecto, o sea, vaya, la iglesia ha tenido sus errores tremendos, definitivamente, y sí se lucró de que se tenía que pagar por las indulgencias, pues mucho dinero, digo, ahorita no sé bien cuánto, pero vaya, y algo sí que era para poder construir algo, ¿no? Pero el chiste es que sí se lucraba, ¿verdad? Ahora, la iglesia ha tenido muchos tropiezos, pero el lado humano es el que ha tropezado, el lado que es del Espíritu Santo, ese nunca se equivoca y sigue. Por algo la iglesia, a pesar de los tremendos errores que ha tenido, es para que ya no existiera, ya hubiera desaparecido, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué se mantiene y por qué se sostiene con tantos, estamos arriba del billón, ¿verdad? De fieles. Digo, algunos serán devotos, otros tibios, pero pues ahí está, ¿verdad? Y porque es impulsada por el mismo Espíritu de Dios, ¿ok? Y la Santa Madre Iglesia, pues nos educa, al final de cuentas. Entonces, las indulgencias, pues acuérdense que la iglesia es la administradora de esos tesoros, ¿verdad? De los tesoros del cielo. No significa que invente, significa que ahí están y administra, ¿verdad? Porque voluntad de Dios. Ahora sí que alguna vez alguien me pregunta, pero ¿por qué la iglesia y los sacerdotes y esto? A ver, y esto hasta lo dijo una vez el padre Jorge Loring, que era un jesuita. Si quieres quejarte, quéjate con el Espíritu Santo. Conmigo
ni con otros sacerdotes te quejes, quéjate directamente con él. Me causa mucha risa porque es verdad, o sea, bueno, ya después igual, cuando realmente estemos libres de todo esto, podremos entenderlo, ¿verdad? Pero pues ahorita así es. Entonces, que la indulgencia, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica definen así la indulgencia. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Ay, ahí ya no se ve, ¿verdad? Para quitar la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, ¿sí? La cual, aquí está, fíjense, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Administradora de la redención, chequen esto, otra vez la palabra, aplica con autoridad. ¿Saben también por qué la Iglesia Católica se mantiene? Porque tenemos autoridad, ¿sí? Hay orden. Tenemos que entender que Dios es un Dios de orden y hay autoridad, ¿sí? Bueno, hay autoridad en la Iglesia, ¿verdad? Pero aquí ¿y cómo se llama? Y pues la Iglesia somos una comunión de fieles, así como Dios es una comunión de 3 personas. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra. Ajá. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos nos salvemos. Eso es, ¿cómo se llama? Es una verdad absoluta, pues. ¿Y por qué está así? En la misma palabra de Dios otra vez. Dios quiere que todos se salven. Y Él, por su parte, hace todo cuanto está, ¿sí? Disponible para que nosotros nos salvemos, ¿verdad? Para poder ayudarnos. Esa comunión de los santos, la famosa comunión de los santos es orar unos por otros, ¿sí? Una sola iglesia dividida en 3, cielo, purgatorio y los vivos. Oramos unos por otros, ¿sí? Desde el cielo oran por nosotros. Nosotros oramos por los del purgatorio oran por nosotros. Es una comunión. Entonces, estas indulgencias, por voluntad de Dios, Él ha querido, ¿sí? Que nosotros, los vivos, seamos los que ayudemos, ¿sí? A poder liberar a estas almas, a nuestros hermanos, ¿ok? Las indulgencias pueden ser de 2, plenarias o parciales. Hay muchos ejemplos, muchos. Fíjense, ¿sabían ustedes que besar la argolla de matrimonio de tu esposo es indulgencia parcial? ¿Sí? O sea, te quita días en el purgatorio, de que si tú cuando falleces mueres, el besar el anillo de tu esposo con devoción, ¿sí? O de tu esposa con devoción, ¿sí? Es indulgencia parcial y son varios días menos en el purgatorio. Entonces, son tesoros, hay que ir acumulando esos tesoros, ¿sí? ¿Y qué pasa con las indulgencias? Vamos a ver esto, con la indulgencia plenaria. La principal, lo primero que se necesita para la indulgencia plenaria es un verdadero arrepentimiento y rechazo de cualquier pecado. Tú puedes tener la indulgencia, que puedes querer la indulgencia, que es lo último que dice. Tienes que tener la intención de ganar la indulgencia, porque muchas veces podemos hacer cosas. Marcela, tú besar el anillo de tu esposo, pero jamás supiste que era indulgencia parcial. No. Aquí sí tienes que tener la intención de ganar una indulgencia para que pueda aplicarse a ti o a las almas del purgatorio, ¿verdad? Solamente 2. No se puede aplicar una indulgencia, ninguna de las 2, por ningún otro ser vivo. Solamente es para uno mismo o para las almas del purgatorio. Entonces, tienes que tener la intención de ganarla, pero principalmente un verdadero arrepentimiento y rechazo de cualquier pecado. La indulgencia lo que quiere es que te vayas santificándote, ¿sí? Que haya conversión, una conversión genuina y verdadera en tu vida. Entonces, es maravilloso eso porque realmente estás haciendo un gran esfuerzo para poder alcanzar esa santidad, ¿ok? Tienes que tener confesión sacramental. Fíjense, esto está muy padre, pero dicen, es que luego no hay padres, que el día que hay indulgencia plenaria en mi parroquia, puedes confesarte
20 días antes o 20 días después. Claro, si estás en pecado mortal, pues no puedes, ¿verdad? No puedes tener lo que es lo siguiente, la comunión eucarística, porque se pide misa y comunión eucarística. Ajá. Otra cosa es la oración por las intenciones del Papa. Con que reces un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Sumo Pontífice, perdón. ¿Por qué rezamos por las intenciones del Sumo Pontífice? Esto está bien padre. El Papa, que es el Sumo Pontífice, siempre va a orar por la unidad de la Iglesia. Entonces nosotros nos estamos uniendo como Iglesia al Papa, ajá, para orar por la unidad entre nosotros mismos. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, y por último, ¿qué más? El credo, ¿ok? Bueno, esos son los requisitos para ganarte una indulgencia plenaria. ¿Qué significa eso? Tú haces tu indulgencia plenaria ese día, todos los puntos, sales de la misa, te da un infarto y te mueres, directo al cielo, directito al cielo, ¿ok? Van a decir, una que, ay, sí, o sea, jajaja, o sea, qué risa. No, o sea, es una realidad, recuerden que Dios, o sea, es rico en misericordia, ¿verdad? Es el Dios de todas las gracias y de todas las misericordias. ¿Por qué no nos va a dar esto? ¿Sí? Si recordamos el libro, Dios luego ha hecho en el Antiguo Testamento un rey que tenía lepra no me acuerdo, de Siria, no me acuerdo, que se le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y con un profeta Dios le dice, dile que se meta al río Jordán y se bañe, se lave 7 veces, algo así. Y el rey dice, ¿qué? Nada más por eso me voy a curar de lepra. Y no le creyó. ¿Cómo es posible? Me hicieron venir hasta acá, no sé qué, para echarme un baño en el río. Entonces le responde, ¿tú crees que Dios, o sea, cómo? ¿Te quejas por esto? ¿Te quejas porque te está poniendo algo tan fácil para que tú puedas ser curado? Bueno, de la misma manera son las indulgencias, ¿sí? Sí, son cosas muy sencillas, pero ¿a cuántos no se nos ha olvidado hacer indulgencias? Vamos a poner ejemplos de indulgencias. Si tú estás en el Santísimo y estás media hora en el Santísimo orando devotamente, tienes indulgencia plenaria. Si rezas el Santo Rosario en familia o en un templo, tienes indulgencia plenaria. Si vas a la primera misa que se le llama la cantamisa de los sacerdotes, ¿sí? La primera misa que hace un sacerdote que es recién ordenado, indulgencia plenaria. El día el día de fiesta, ¿cómo se llama? La fiesta patronal de tu parroquia, por ejemplo, la mía es San Pedro y San Pablo. El día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, ese día hay indulgencia plenaria. Cuando hay puertas santas en las parroquias también. Cuando la bendición Orbi del Papa, que se da en el día de resurrección, en Navidad, no recuerdo cuándo más. Bueno, muchas. Es una cosa impresionante. La primera comunión. Tú vas a una primera comunión, ¿sí? Cualquiera de quien sea, lo conozcas o no, tú estás toda la misa en la primera comunión. Hay indulgencia plenaria cada vez que vas a esa primera comunión. Es maravilloso. O el día de la ordenación sacerdotal, besarle las manos al nuevo sacerdote, indulgencia plenaria. Hay que recordar, necesitamos todos estos requisitos, ¿verdad? Y el primero, recuerden, es un verdadero arrepentimiento y rechazo de cualquier pecado, pero incluso venial. O sea, es una verdaderas ganas de una conversión auténtica, ¿ok? ¿Qué significa? No, yo no lo voy a lograr, pues ¿cómo? No sé qué. No, es tu intención. Tu intención es la que cuenta. Si tú llegas a tropezar por acá, hermano, no de que, ay, me confieso, pero bueno, ya el siguiente domingo no voy a misa. Eso, no, pues eso no es válido. Eso, pues, aunque el sacerdote te haya impuesto la mano, si tú realmente no tuviste ese arrepentimiento porque sabes que vas a volver a pecar, o sea, estás consciente, lo voy a volver a hacer, ¿sí? Porque quiero, ¿sí? No hubo remisión del pecado, no hubo verdaderamente ese sacramento, ¿verdad? Bueno, siguiente. El Corpus Christi, abajo está la imagen del Corpus Christi que fue ayer la fiesta. Ayer hubo indulgencia plenaria, cuando en la fiesta del Corpus Christi
estás en la procesión que se hace, ¿ok? Sí, de hecho, aquí no en todas las iglesias porque se pasó para el domingo, pero Misa Tridentina sí celebró Corpus Christi. Sí. Hermosa la fiesta, no hay que faltar este domingo a misa. Así es. Oye, Marcel, ya estamos acabando. Esta es la última diapositiva, porque ya para terminar. Libros para donde pueden saber más sobre el purgatorio. Bueno, hay muchos. Sor Lucía, que es la pastorcita de Fátima, ¿sí? Bueno, a ella la Virgen, en la primera aparición, les comentó que su amiguita Amelia, ¿sí? A los 3 niños les comentó que, porque ellos le preguntaron, ¿y Amelia está allá en el cielo? Y la Virgen les dijo, Amelia estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Vámonos, o sea, dicho directamente por la Santísima Virgen María. ¿Qué habrá hecho Amelia para que tenga que estar ella hasta el final de los tiempos? No sabemos, ¿verdad? Este libro, Entre el cielo y el infierno, apuntes de un diario. Este libro es el que les comentaba que es de una monja que es de alta alcurnia, de nobleza altísima alemana. Simplemente la iglesia ha querido ocultar quién es por cosas familiares, ¿verdad? Pero esta monjita, ella la visitaban almas del purgatorio del primer nivel, o sea, del que está más cercano al infierno. Se me olvidó comentarles que en ese nivel comentan muchos santos y bueno, esta monja en particular tenía esa tremenda gracia que ella sufría muchísimo, pero muchísimo cuando se le presentaban estas almas del purgatorio, porque se le presentaban de maneras grotescas, imágenes muy, muy feas, muy espeluznantes. Ella se asustaba mucho y tenía que dormir siempre con rosario y con así, pobrecita. Pero bueno, ahora sí que gracias a Dios, pero pues las almas se beneficiaban demasiado con ella. O sea, ella fue un gran instrumento de Dios para poder liberarlas de ese primer nivel tan terrible, que es el más terrible, ¿verdad? Ahí comentan que, por ejemplo, el mismo Satanás, aunque están salvadas y es el purgatorio, pero están tan cerca del infierno que Satanás todavía las puede atormentar. No pueden ya condenarse ni nada, eso ni siquiera en ese nivel, pero sí las llega a atormentar, eso es parte de la justicia. ¿Qué cosas tan tremendas habrán hecho en vida, verdad? Para estar allí. Pero bueno, en fin. ¿Qué otro? El manuscrito del purgatorio. Este es el que les leí de la monjita que visita a su otra, la monjita difunta que visita a la monjita en vida, porque Dios le dio ese permiso de que se acercara a ella para que la ayudara a salir más rápido. Sáquenos de aquí, es el de María Sima, la laica, la del siglo XX. Este está muy bueno también. Todos están buenísimos, ¿sí? Entre el cielo y la tierra, que es el que di en el programa pasado, que es de María Vallejo Nájera. Son muchos casos, muchas anécdotas, pero no solamente de santos, son también de personas que han tenido esas experiencias con almas del purgatorio. Si en alguna ocasión, fíjense, algo que comentaban, es que hay tantos ejemplos, tantos, pero el tiempo pues nunca alcanza, nunca alcanza, que de verdad que quería leerles un último para que sepan sobre lo de la murmuración, ¿sale? Sí. Que es la de, y aquí terminamos, que es el de Entre el cielo y el infierno, la de la monja que es de alcurnia, nobleza alemana, que ella solamente recibía almas del nivel más bajo, ¿sale? Ahí les va. Dice esto. Se encontraba un día cosiendo en su celda cuando ante sus ojos apareció una mujer con un aspecto horrible. Sus pupilas desprendían odio, tenía las vestimentas sucia y abandonada y las manos llenas de llagas. Pero lo que más espanto le produjo fue ver que ese espectro tenía un gran clavo atravesándole los labios y la lengua de forma grotesca. Parecía como si se hubiera deseado de sellarlos de esa manera macabra y dolorosa para impedir el habla. Como el espectro no podía comunicarse a causa de ese terrible instrumento, la monja comenzó a orar desesperadamente por ella. Solo entonces el clavo se desprendió un poco
y dejó a la fallecida la posibilidad de mover la lengua y los labios. La religiosa aprovechó el momento para preguntarle el porqué de tan tremendo castigo, a lo que respondió el alma: estoy en este estado porque sufro un purgatorio en un nivel muy profundo, cerca de los abismos infernales. Padezco de esta manera porque durante mi vida cometí constantemente un pecado que la justicia divina ha considerado de enorme gravedad. Este era el pecado de la lengua. Era gran amiga de cotillear, criticar y calumniar a otras personas. A veces lo hacía incluso por pasar el tiempo, por diversión o por ganar popularidad. Entonces, es lo que comentabas tú también, Marcela, de lo que nuestro Señor Jesucristo le reveló a la beata Conchita Cabrera de Armida, ¿verdad? Que Él aborrece el pecado de la murmuración. Que en otra palabra es chismear, ¿verdad? Entonces, Claro. Pues aquí si quieres le dejamos, Wow. porque pues sí, nos podríamos ir otra hora más. Yo te agradezco muchísimo, Marcia, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos compartiste. Y bueno, creo que hemos aprendido muchísimo. Tenemos que ponernos las pilas y ahora hay que incluirlas a las almas del purgatorio en nuestras oraciones diarias. En nuestras oraciones diarias. Y a cada momento que pensemos en ellas, pasar por un cementerio. Ahora, cada vez que llevo a mi hija a la escuela, pasamos por un cementerio y ahora ella es la que me recuerda, porque hay veces que puedo ir yo, no sé, distraída, pensando en otra cosa. Me dice, mamá, las almas. Y yo, ay, sí. Entonces ya empezamos, ¿verdad? La oración. Claro. ¿Okay? Y qué hermoso empezar con esa devoción también a nuestros hijos, ¿no? Compartir. Eso es parte de nuestra tradición que tenemos en nuestra iglesia. Tradición que vamos compartiendo. Y no es tradición con T minúscula, o sea, es con T mayúscula de lo que viene desde el inicio. O sea, no son cosas inventadas, no es invento humano, o sea, es claro. Por algo están desde el inicio, ¿verdad? Los padres Exacto. De la iglesia. Claro, algo más siempre, que siempre, esto es importante, siempre es con ese propósito de verdadera y auténtica conversión, rechazo al pecado. Entonces te vas santificando. Claro, sí, definitivamente. ¿Y cómo podemos aprender con esta sencillez? Pero dentro de esa sencillez está la grandeza de este tesoro de la iglesia. Ay, Marcia, pues muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias por haber estado aquí. Pues vamos a terminar pidiéndole al Señor pues su bendición para ustedes y para mí. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que ilumine su rostro sobre nosotros y que se apiade de nosotros. Que nos muestre su rostro y que nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga a ti y a mí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Muchas gracias.